Bueno, buenas tardes. Hoy desde Plenaria vamos a dar inicio a un nuevo ciclo de conversatorio que llevamos adelante a pesar de las circunstancias en un año tan particular como el de hoy, como el que estamos viviendo, pero con el espíritu de, a partir de los nuevos interrogantes con los cuales estamos atravesando, poder fomentar un pensamiento crítico, un espacio de debate, a partir de este ciclo de conversatorios, donde la actualidad nos marca la necesidad, por supuesto, de pensar y conversar, ¿no? Sobre nuestra realidad y sobre las problemáticas que vivimos. Es así que hoy vamos a tener una mesa sobre educación, respuestas colectivas en pandemia. Y hoy va a ser la coordinadora de esta mesa, nos va a acompañar hoy Inés, que es coordinadora, Inés Tropa, que es coordinadora del CPI de la CCC Semillitas, de la corriente clasista y combativa, y pertenece a la agrupación docente Enriqueta Lucero de Capital, afiliada a la UTE, docente y psicopedagoga. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sofi? Bien. Bueno, la idea es poder coordinar este conversatorio. Agradecemos el espacio también a ustedes, a Plenaria. Se hace muy necesario poder reflexionar un poco después de este año tan difícil para todas las comunidades educativas, para los docentes en particular. Y bueno, un poco mi rol hoy es coordinar las dos presentaciones que tenemos de compañeras bueno, que les vamos a dar la bienvenida ahora y que les agradecemos muchísimo también la presencia. Son personas de gran trayectoria en la docencia y que nos permiten también tener una mirada un poco analítica en relación a todo lo que tuvimos que atravesar y acomodarnos los docentes, las mamás, los papás, los niños y los estudiantes en este año tan difícil donde, bueno, hubo que reacomodar la educación como todas las profesiones, pero bueno, acá se ponía en juego el derecho, ¿no?, al acceso a la educación, al no tener la presencialidad en las escuelas. Bueno, fue muy difícil transitar este año porque como pasó en todo el país, digamos, la situación de crisis que se denota a partir de la pandemia pone en jaque también situaciones en relación a la educación bueno, que a veces algunos gobiernos también la aprovechan para intensificar algunas cuestiones, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires se vivió las dificultades que hubo en relación a la conectividad, en relación a la alimentación y a poder garantizar el acceso de alguna otra manera que no fuera presencial a la educación, así que venimos de atravesar todo eso y estamos en un momento de cierre de ese año donde sí hubo clases y donde tendríamos que poder estar reflexionando sobre cómo fue este año, cómo fueron estos procesos tan difíciles y tan novedosos, pero bueno, atravesamos una semana más compleja aún con el anuncio de una vuelta un poco apresurada en la ciudad de Buenos Aires, así que esta es la semana, digamos, donde se hace este conversatorio en este contexto, y bueno, la idea es poder reflexionar un poco sobre el rol de la educación y qué respuestas se fueron dando con esa situación tan compleja, ¿no? La que primero va a exponer es Mirta Juengloven. Mirta, bueno, es docente de toda la vida, fundó el CPI Semillitas, así que hicimos un trabajo en conjunto en ese sentido, pero tiene un gran recorrido en investigación, es
magíster en políticas y administración de la educación, es docente e investigadora de la UBA, y bueno, y participa también de la agrupación docente Enriqueta Ana Sosa, que es una corriente nacional que pertenece a la CCC. Va a empezar ella y después va a seguir Paula Linguitas, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET e integrante de Agenda Argentina. Así que, bueno, bienvenidas y empezamos con el intercambio. Empieza Mirta, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer a Plenaria el espacio tan necesario. Y hoy quería poner en foco sobre algunos aspectos de la tarea pedagógica que se estuvo desarrollando en las escuelas y se desarrolla durante la pandemia en todos los niveles, inicial, primario, secundario, y que sistemáticamente se ocultan en los medios hegemónicos. ¿Y por qué? Bueno, porque conocer y comprender en todas sus dimensiones las situaciones que estamos viviendo nos da herramientas y nos ubica como transformadores en ese sentido. Y porque hacer visible lo oculto forma parte de la batalla cultural que debemos dar especialmente en este contexto. Durante la pandemia, a lo largo y ancho del país, se desarrollaron innumerables experiencias de organización para enfrentar la pandemia, lo que podemos llamar, o damos en llamar, respuestas colectivas, muy potentes, creo, y que ponen en práctica aquello de que nadie se salva solo. Y se comprueba una vez más que la salida individual basada en la supuesta meritocracia no conduce a nada. Por el contrario, profundiza las desigualdades sociales y educativas y los sufrimientos que conllevan a nuestro pueblo. Precisamente la pandemia puso de manifiesto las profundas diferencias en las condiciones en que se educan nuestros chicos y chicas. No es nada nuevo. Pero es necesario volver a mostrarlo porque en pandemia también se confrontan diferentes modelos y caminos para la solución de los problemas seculares de la educación argentina. Y como investigadores sociales siempre buscamos aquellos indicadores que pueden resumir claramente una situación. Esas pinceladas que al describir la aldea permiten describir el mundo, como se dice. Y hubo una foto, bueno, un docente que publicó por las redes una foto con su cartel de reclamo que decía, nunca nos fuimos. Y eso me motivó a indagar un poco más. Por una parte, tomé los resultados de una reciente evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica que realizó el Ministerio de Educación y UNICEF, donde se entrevistaron más de 25.000 docentes, directores, familias y también creo que 1.000 adolescentes, ¿no? Jóvenes. Y estos resultados están publicados, así que no voy a hacer un resumen de eso, pero sí saqué algunas cosas que me parecían significativas, porque permiten entrever algo de ese inmenso trabajo que se desarrolla cotidianamente y que es ninguneado por los grandes medios. Por otra parte, en una mini investigación con la ayuda de Inés, de Semillitas, tuve acceso a unos pocos testimonios que dan cuenta de situaciones con variantes que creo que son muy representativas de las situaciones que seguramente se dan en la mayoría de las escuelas. Bueno, en primer lugar, el estudio realizado por el Ministerio de Educación y UNICEF estima que la continuidad pedagógica alcanzó a cerca del 98% de los estudiantes del país, en los 3 niveles estamos hablando, inicial, primario y secundario. También señala diferencias en cuanto a características de las actividades,
que se desarrollaron y se reconocen importantes brechas vinculadas con las condiciones sociales de las familias y las condiciones de organización de las instituciones a las que asisten. Solo voy a mencionar algunas, porque los resultados, como les dije recién, están publicados y son bastante extensos. Bueno, directores, docentes, estudiantes y familias de todo el país coincidieron en que la restricción tecnológica fue la principal dificultad para enseñar en pandemia y aprender. Considerando todos los niveles educativos, más del 80% de las y los docentes informó que la principal dificultad de sus estudiantes para seguir las propuestas docentes es la limitación en la conectividad y acceso a Internet, y acceso a una computadora. Les voy a poner, si me permiten, una placa para resumir algunos datos. No quiero ser pesada con los temas datos, pero ahí está. Perdón, ahí está. Los medios de comunicación utilizados, por ejemplo, acá tenemos el 82% usó mensajes de texto y celular. Esto es de la parte de la encuesta nacional a docentes. Más de 25.000 docentes de todo el país contestaron la encuesta. El correo electrónico, 54%, la llamada por teléfono celular, 42%, plataformas educativas, tipo Google Classroom, Edmodo, Figaro, Moodle, campus virtual, 37%, plataformas para reuniones virtuales como el Zoom, Hangout, Jitsi, etcétera, 35%, plataforma creada por la escuela, blog de la escuela y del docente, etcétera, 21%, esto ya es una tecnología más, un recurso más sofisticado. Después redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, llamadas por teléfono fijo, muy bien, radio comunitaria o repetidora. Pero acá me quería detener en uno de los indicadores que me parece que es el más representativo de las inequidades, que es en cuánto fueron usadas las plataformas virtuales para reuniones, tipo Zoom. Esto es resultados de la encuesta nacional a directores. Y en esta placa lo que podemos ver son las brechas que hablábamos al principio. En el ámbito urbano, el 44% de los directores dice que se usaron plataformas para reuniones. Y en el ámbito rural, solo el 8%. Acá estamos contando todos los tipos de gestión, ¿no? Privado, público. Y todos los niveles. Y según sector, en el privado, un 73% de los directores dice que utilizó las plataformas para las reuniones, y en el estatal solo el 17%. Digamos que esta es una foto de las inequidades que recorren el sistema educativo. Y hay otra que también me llamó muchísimo la atención, que habla de la disponibilidad de computadora de escritorio, notebook o netbook en los hogares de las y los docentes, según el nivel educativo. Entonces acá tenemos la primera barra, que tenemos que un 8%, la primera barra es para el total. Un 8% de los docentes no tiene acceso a computadora, no dispone de computadora, un 55% dispone de una computadora compartida con otros miembros del hogar, y solo un 37% dispone de una computadora o netbook de uso exclusivo. En el nivel secundario, estos
porcentajes aumentan un poquitito, ¿no? Los de disponibilidad, pero más o menos son parejos para los otros niveles. Las otras barras marcan los niveles. Bueno, y con respecto a los cambios en el trabajo docente, me parecía importante destacar que 9 de cada 10 docentes señaló que su trabajo aumentó en contexto de aislamiento. Después hay diferencias según los niveles que pueden mirar los resultados, hay varios informes bastante detallados. Pero en términos generales pasaba esto, que el 9 de cada 10 docentes coincidieron en que su trabajo aumentó en intensidad. ¿Y en qué aspectos cambió la tarea? ¿Qué significó más tiempo e intensidad del trabajo? Entonces acá vemos el tiempo dedicado al diseño y organización de la propuesta, ¿sí? Buscar recursos, preparar materiales, preparar guías, la comunicación y el seguimiento de los estudiantes, las devoluciones, etc. Acá vamos entrando un poco a lo que quisiera resaltar. Otros datos, últimos 3 datos que me parecían reveladores, ¿no? El 89% de los docentes le dio prioridad al vínculo y a la interacción con las y los estudiantes. Y más de la mitad de los docentes produjo sus propias clases grabadas en audio o video, además de materiales, guías o usar guías disponibles, ¿no es cierto? Y la última cuestión, la situación social y educativa de los estudiantes fue el principal tema de intercambio entre docentes. Entonces, ahora vamos a dejar de compartir para pasar a la mini investigación que les comentaba antes. Y para ser breve, voy a destacar solo algunos conceptos presentes en los testimonios de docentes. Fueron pocos, pero creo que fueron muy significativos. Una docente del CPI Semillitas, otra docente de primario y una docente de escuelas medias y técnicas secundarias. Gracias, Inés, por la ayuda en este relevamiento. Y se les preguntaba varias cosas, y en relación con los aprendizajes que les dejaba la experiencia de este año, es increíble las cuestiones que marcan. Pero una, por ejemplo, dice, lo impactante fue que la escuela está presente desde sus distintos espacios. La presencia de la escuela, que es lo que se mantuvo. Garantizar la alimentación, el acompañamiento, la asistencia sanitaria, ser base, como me han contado, de los comités de crisis que se armaron en algunos barrios. Eso creo que es uno de los aspectos que podemos marcar. Y que en la encuesta, por ejemplo, a familias, también lo marcan de alguna manera las familias, valoran ese aspecto. Después, el trabajo intersectorial e interdisciplinario, por ejemplo, con la CESAC, con las tutorías, con los referentes de la red de docentes de la ESI, de la Educación Sexual Integral, con los referentes de los programas de retención escolar. O sea, este tema de la permanente búsqueda de estrategias para vincularse, para seguimiento, para contención, y que también salía en esa encuesta, bueno, es lo que también marcan estos docentes que prestaron su testimonio. Otra cosa que también me llamó la atención y que creo que nos tiene que hacer reflexionar es una docente que dice que se estrecharon los vínculos con las familias. Y bueno,
especialmente en los chicos, por ejemplo, esto lo decía otra maestra, que la comunicación necesariamente está intermediada por los adultos. Por lo tanto, la búsqueda de ese vínculo con las familias era imprescindible para tener la llegada a los más chicos, por ejemplo. Entonces, ahora, todas estas cuestiones yo las marco como rasgos de un proceso colectivo de búsqueda de formas de enfrentar la pandemia y de seguir educando y de atender a las necesidades. Y, por último, esto del aprendizaje constante, otro concepto que me parece que está también en los testimonios, ¿no? Una docente muy joven, por ejemplo, expresó como su recorrido como un aprendizaje constante, siempre pensando en distintas estrategias para darle una vuelta. Y bueno, hay miles de historias poco conocidas, y por eso resulta tan ofensivos los argumentos que se dieron desde el gobierno de la ciudad alrededor de la cuestión de la presencialidad, por ejemplo, de la revinculación, etcétera, lo que se decía últimamente, sin contar con otras ofensas como el supervisor que fue sumariado por distribuir tarjetas de datos a los alumnos con mayores necesidades, o como me contaba una docente de una escuela técnica de orientación en computación que recién en agosto les entregaron los dispositivos de desbloqueo de las netbooks del plan, porque eran del plan Conectar e Igualdad. O sea, de esto seguro que los compañeros que están más, digamos, en los temas, pueden decir mucho más que yo, que no me atrevo, pero me parece que también son representativos. Por lo tanto, para terminar, ¿no? Creo que resulta imprescindible una política de acceso irrestricto a conectividad para los alumnos y docentes, y también de la distribución de computadoras para alumnos y docentes. Esto se ha implementado en muchos países y creo que en algunas provincias también se hace, y no creo que implique un gasto muy grande para el Estado. Y después el otro aspecto que hace a estos objetivos de este espacio de plenaria y que me parece que tenemos que reafirmar, ¿no? La necesidad de capitalizar y valorar la potencia de estas respuestas colectivas que se han dado a lo largo y ancho de nuestro país, que tal vez como forma de supervivencia al principio, pero siempre con un eje claro que es la atención a las necesidades de los chicos y las chicas, y que sin duda después va creciendo en conciencia. O sea, la necesidad de sistematizar la experiencia, que no es más ni menos que producir conocimiento pedagógico y científico, requiere de esos espacios y tiempos de reflexión sobre la práctica, junto con otros, para sistematizar aprendizaje, ponerlos en valor, deducir teoría y producir conocimiento pedagógico, en este caso, que nos va a armar como para ser transformadores, ubicarnos en una posición transformadora. Acá me acordaba de lo que decía Adriana Puigros el otro día. Los docentes producen pedagogía todo el tiempo. Hay que escucharlos y bueno, por supuesto, tener esos espacios. Bueno, nada más por el momento. Muchas gracias, Mirta. Tenemos el honor de haber recibido ya iniciada el conversatorio a Carlos Ruiz. Él es prosecretario de la UTE, el sindicato más importante de la capital, de base de CETERA. Es docente, maestro. Así que, bueno, teníamos anunciada a Angélica Graciano, pero con un problema de salud no había podido y lo pudimos resolver con Carlos, así que buenísimo que tenemos nuestro tercer conversador. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ahora, en el orden que habíamos previsto,
la compañera Paula Lenguitas iba a continuar, así que Paula, si querés, podés empezar. Bueno, muchas gracias a Plenaria por la invitación. La verdad que es un gusto, un placer compartir con Mirta y con Carlos estas reflexiones sobre la situación educativa en pandemia, podríamos decir, como diagnóstico, pero también con la esperanza de descubrir cuáles fueron los aportes colectivos a esta crisis, si se la puede llamar en estos términos. En mi caso yo no había previsto previamente con Mirta completar de alguna manera su intervención, pero creo que en algún punto es un diálogo y una puesta en común de otra esfera de la educación. Yo me voy a ocupar más específicamente del plano de la perspectiva de género, pero en la educación universitaria y en la actividad científica de nuestro país, porque además de militante de Agenda Argentina, estoy cumpliendo algún rol en la Agencia Nacional de Investigación, Desarrollo Productivo e Innovación. Hemos lanzado aún en estas condiciones un sector de política de género, y bueno, me parece pertinente traer también algunos logros, entre comillas, de este tiempo, de estos meses tan difíciles, ¿no? Entonces, yo voy a ordenar un poco mi exposición en un primer eje que tiene que ver cómo llegan las mujeres a la actividad de educación superior y de investigación, un ciclo más bien de orden histórico, y qué características tiene ese mapa hoy, cuál es la realidad hoy de este tema. Después, como les decía, abordar algunas cuestiones que se fueron haciendo estos meses aún en pandemia respecto a mejorar la situación y los derechos de las trabajadoras de la educación superior en nuestro país, y finalmente ponderar una otra actividad que creo viene muy a cuento respecto a qué estamos pensando hacer con las mujeres de los sectores populares que están hoy terminando el programa Fines, y gracias al programa Potenciar van a hacer, como nosotros le llamamos, un puente hacia la universidad. Así que contar ahí también, contarles un poquito cómo vamos con eso. Bueno, ahí veo caritas. ¿Cómo empieza esta historia? ¿De dónde venimos? Bueno, ustedes saben que el movimiento sufragista, el movimiento feminista de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, además del derecho al voto, fue fuertemente un movimiento político que aspiraba a la posibilidad de que las mujeres accedan a la educación. Esto nos parece muy antiguo, pero evidentemente no está tan lejos esa realidad sexista, ¿no?, para las mujeres, incluso de principio del siglo pasado. Ese esfuerzo del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, fue dando frutos a nivel internacional, conjuntamente con el derecho al voto. El derecho al voto en la Argentina es bastante tardío, sin embargo el movimiento sufragista en la Argentina ha tenido grandes logros desde el punto de vista de su desarrollo político. Y más aún, la Argentina tiene cierta particularidad, si la comparamos con el resto de los países en general o de Occidente. Yo traje solamente un dato, que es la cifra de participación de las mujeres en el sistema científico. A mediados de este año, una de las principales revistas de investigación científica, se llama Elsevier, publicó un informe que cuenta que el único país es Argentina en el cual las mujeres superan al número de varones en la participación del sistema científico. Se toma como fuentes publicaciones, citas, premios, subsidios, colaboraciones. Es decir, el único país que las mujeres tienen un 51% de participación en el sistema científico es Argentina. A eso, para tener algún marco,
podemos decir que países como Brasil, España o Portugal tienen ciertas similitudes en el orden de la participación, y los más postergados, los países que menos alza tienen de participación femenina en la actividad científica, la educación superior y pública, son, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania y Japón. Y los indicadores son muy similares cuando uno toma estrictamente lo que sucede en la educación superior, es decir, cuántas mujeres investigan en el marco de los programas hoy existentes en la Argentina respecto a la investigación superior. ¿Qué nos dice esto en realidad? Esto nos dice que hay muchas mujeres haciendo ciencia en la Argentina, haciendo investigación y produciendo docencia universitaria en la Argentina. Sin embargo, ¿en qué tenemos que trabajar más fuertemente? No es en esa participación, sino en la distribución de esas funciones al interior del sistema. Nosotros lo que encontramos alrededor de la participación de las mujeres en la educación superior y la ciencia es que hay muchas mujeres, pero en general en los estadios más bajos dentro de la jerarquía y de la distribución de poder en las estructuras de investigación y universitarias. Esto pasa en el CONICET, esto pasa en las universidades, hay muy pocas rectoras, cuando hay muchas mujeres educándose en las universidades. Esa fotografía hay que cambiarla muy rápidamente. Algo de las políticas que voy a comentar acá tienen que ver con la salida de esa forma de discriminación y de sexismo, pero también tenemos dificultades alrededor de ciertos estereotipos que anulan la participación de las mujeres para elegir carreras que, entre paréntesis, son mucho mejor pagas que otras, como las ingenierías, las matemáticas, la física. Entonces, tenemos que también hacer una fuerte apuesta cultural, no solamente a revertir ese orden, si ustedes quieren, patriarcal, y intentar formas más paritarias en la distribución de poder y de jerarquía dentro del sistema científico y universitario, además ponderar algunas disciplinas, promover algunas mujeres en disciplinas masculinizadas, como las que comenté recién, y finalmente introducir algo que nos lleva directamente a la pandemia, que es el problema de los cuidados, porque en gran medida el problema de los cuidados se pone de bruces, se enfrenta directamente con la meritocracia, ¿no? Que es una forma bastante tradicional de evaluar la performance del trabajo científico y universitario. Entonces, todo esto para presentar el problema que, como verán, es ciertamente complejo, y pasar entonces a la foto de la pandemia. ¿Qué nos deja la pandemia en este sector muy particular y con todas las conquistas o desafíos que nos presenta la política de género en la universidad y en la ciencia? Bueno, esto que voy a contar, que sucede a las investigadoras en estos meses de confinamiento, en realidad es a las investigadoras y a todas las mujeres en general que se dedican a la docencia y que se dedican a cualquier otra actividad, que es básicamente cómo impactó, algo decía Mirta, cómo impactó el teletrabajo, esta forma remota de desarrollar nuestro trabajo, y los cuidados en pandemia. Yo ahí tengo otro capítulo que es, yo hace muchos años, ya creo como 10, hice mi tesis doctoral sobre el tema del teletrabajo y las mujeres, y en ese momento la narrativa feminista no estaba tan presente, digamos, en el debate académico. Si bien creo que lo dije, otra particularidad que hace que haya tantas mujeres en el sistema universitario y científico es justamente la enorme universalización que tiene la vida universitaria en la Argentina. Y como les decía, hace 10 años hice mi tesis doctoral y rápidamente encontré el problema de la reproducción en las teletrabajadoras. Es decir, cómo hay un conjunto de tareas que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con el trabajo reproductivo,
y no son remuneradas, y por lo tanto para el capitalismo no existen, no se las observa, no se las mide, no se las valora, que rápidamente apareció en ese momento en la tesis, y hoy en pandemia ese problema que es la combinación del tiempo de trabajo y el tiempo reproductivo, es decir, el tiempo asalariado y el tiempo no remunerado, es una dificultad que generalmente, no digo que sea exclusivamente, lo llevan las mujeres que trabajan desde su hogar. Es una dificultad que yo creo que se empieza a desandar como camino, es un desafío difícil porque para el capitalismo todo aquel trabajo que no es considerado un trabajo mercantilizado, un trabajo legal, es inobservado, ¿no? Es oculto. Sin embargo, el movimiento feminista, y ahora viene ya una narrativa más colectiva a propósito de la propuesta que hicieron ustedes para esta reunión, sin embargo, el movimiento feminista y la política pública en general, y sobre todo en esta gestión, está instalando muy fuertemente el problema del cuidado. Tal es así que, como ustedes saben, hace muy pocos meses, y habida cuenta de la situación crítica que estamos viviendo, Mirta comentaba los números, ¿no? La sobrecarga de trabajo que significa trabajar desde la casa, porque al trabajo tradicional, que muchas veces, como bien señalaba Mirta, hay que reorganizarlo, a ese tiempo de trabajo pago se le suma toda la carga del trabajo no remunerado. Con la falta de presencialidad en las escuelas, todas las familias que tienen niñez a cargo padecen de alguna manera esa sobrecarga de trabajo. Ahora bien, yo creo que en este país también, y tal vez producto de una fuerte, importante tradición sindical en la Argentina, rápidamente se tomó nota de la falta de una regulación del teletrabajo y, a pesar de lobbies empresarios, se pudo lograr una legislación muy recientemente que de alguna manera no dialoga de manera directa con la pandemia, porque es una legislación que se va a empezar a aplicar cuando el ASPO, del que estamos saliendo, termine, a 3 meses, si mal no recuerdo, se va a aplicar la regulación, pero lo cierto es que, ¿de qué me quiero quedar? ¿Con qué me quiero quedar con esa regulación? ¿En qué momento se saca esa ley? ¿Qué tipo de fotografía nos está dando esa regulación? En principio, 2 elementos. Como decía recién, sin duda la fuerte tradición sindical en Argentina permitió que una discusión que en mi tesis doctoral hace 10 años era difícil de dar, se pueda dar abiertamente y con un buen resultado, que es justamente lo que decíamos recién, la justa posición del trabajo pago y el trabajo no pago en el hogar, pero que en realidad son tareas disímiles y por lo tanto son acumulativas. Entonces, ¿qué pasa para hacerlo más gráfico? Los primeros testimonios que hicimos en un informe del CONICET a principio de la pandemia, las mujeres nos decían que en realidad terminaban trabajando de madrugada. ¿Por qué? Porque tenían que hacer las tareas no remuneradas, ocuparse de sus hijos, cuidar a otro, y entonces le quitaban tiempo al sueño, le quitaban tiempo y salud a sus propias vidas, ¿no? Entonces, ¿qué logra esta legislación? Esta legislación logra señalar el problema o el derecho, mejor dicho, a la desconexión. Es decir, cuando nosotros tenemos esa carga de trabajo de cuidados, tenemos derecho a desconectarnos, y sobre todo lo que hace el derecho a la desconexión es no hacer flexible la jornada de trabajo, ¿no? Esto es muy corriente, hay abusos patronales que pasan por ahí. Yo te mando un mail a las 11 de la noche para que me lo respondas inmediatamente. Digo, esa forma que adquiere el teletrabajo se inmiscuye directamente con la jornada. Entonces el trabajador y la trabajadora
están como aturdidos de una demanda que no pueden controlar, y la tradicional jornada de trabajo se desvirtúa en esas condiciones. Bueno, lo que hace la ley es ordenar el problema y resuelve el derecho a la desconexión, por un lado. Pero además, bueno, al parecer hay alguna dificultad en la conectividad para que pudiera continuar Paula. Bueno, yo pensé que era yo, ¿eh? ¿Cómo? Yo pensé que era yo la que me había quedado sin internet. Es la conexión, sí, de ella al parecer. Bueno, parte de lo que estábamos pensando justamente, ¿no? La cuestión de la conectividad y las dificultades. Qué lástima que no puedo cerrar porque estaba muy interesante todo lo que aportaba y que se complementa muy bien, si bien desde el campo educativo por ahí traía cosas novedosas para nosotras, también se complementaba muy bien todo esto que estaba contando, sobre todo, bueno, sobre todo esto último, ¿no? De la conectividad y la necesidad de este año de rápidamente poder plantear la regulación del trabajo y la sobrecarga que tiene eso en especial para las mujeres o las personas que estamos a cargo de las tareas de cuidado, ¿no? Como la escuela este año estuvo presente, pero se pusieron sobre la mesa algunas de estas cosas, que aparecían también en algunas de las preguntas hacia Mirta, bueno, como la lucha, uno de los principales reclamos pasó a ser el de la alimentación y el de la conectividad, sobre todo a principios de año, pero el de la conectividad quedó muy, muy sobre la mesa, sobre todo todo el año, digamos, no hubo forma de solucionarlo. Y que lo que hace es aumentar una brecha existente, no es que no es un problema nuevo, ¿no? Si les parece, pasamos a las opiniones de Carlos. Sí. ¿Querés, Carlos, empezar? Dale. Vemos si es posible la vuelta de Paula, pero en Claro, todo caso continuamos. ¿Sí? Que le damos un ratito para que cierre después. Dale. Bueno, antes que nada, traerles el saludo de Angélica, que ya se va a reponer, pero bueno, ahora está bastante mal. Retomar un poco lo que estaba planteando la compañera, el tema del doble trabajo, el acondicionar las condiciones de vida de nuestra tarea es en un 90 y pico % llevada adelante por mujeres, y son ese grupo de compañeras las que en un tiempo, digamos, récord, logró con acciones micro volver a construir un sistema educativo virtual. Hoy podemos decir que la Argentina tiene un sistema educativo real de un conjunto de escuelas y un conjunto de docentes que construyeron en paralelo un sistema educativo virtual, con el apoyo de las comunidades educativas, que ahí están las otras mujeres que estoy siguiendo un poquito, ahí volvió la compañera. Gracias, Carlos. Redondeo un poquito y te dejo terminar. Pero no, justamente estábamos son las cosas que pueden pasar cuando teletrabajás, ¿no? Que no tenés infraestructura del todo convincente. Bueno, nada, me robo entonces 2 minutos más para cerrar la idea y poder darte paso a vos.
no sé hasta dónde me quedé, teletrabajo, cuidados, creo que hemos dado varios pasos en ese sentido, por lo menos en el sentido del reconocimiento, en el sentido de la intervención de los sindicatos alrededor de esta problemática que se ha vuelto muy seria en pandemia, pero seguramente seguirá siéndolo en adelante. La novedad, digamos, cuando yo les contaba que hacía mis estudios hace 10 años sobre teletrabajo, era una modalidad que estaba muy restringida a la industria editorial, la industria informática, pero hoy, con pandemia, se ha demostrado que tiene una amplitud en todo el campo de la administración. Entonces, básicamente, se ha abierto ahí un capítulo que veremos cómo se resuelve, pero con la confianza de que los sindicatos efectivamente han tenido una respuesta rápida a la regulación, ¿no? Para cerrar, solamente comentarles algunas pinceladas de lo que fuimos haciendo a propósito de la política de género en este sector universitario y científico. Vamos a lanzar prontamente con el Ministerio de Economía, ustedes saben que ahí también se han dado pasos enormes, ¿no? Hoy tenemos en la Argentina un presupuesto con perspectiva de género, que nos permite saber en pandemia, veremos qué sucede después, que la actividad que más trabajo tuvo es la actividad de cuidados, aun cuando no esté remunerada. Entonces, tener una perspectiva de género nos permite poner el problema del cuidado, no solamente como problema de las mujeres, cuidadores hay, es un problema de todos, es un problema de cómo resolvemos la reproducción de la vida en general, y no en particular una problemática de género. Bueno, y ahí vamos a abrir el próximo año, el 8 de marzo, vamos a sacar un concurso de ensayos sobre economía y género, donde va a haber los temas de la agenda de género que ustedes ya conocen, va a estar ahí, va a estar orientado a estudiantes y jóvenes profesionales de distintas universidades, pero pensando incluso en las universidades que tienen una periferia más popular, ¿no? Que es otro de los temas que nos preocupa y muy mucho, cómo generar esta intervención desde la universidad con mujeres de los sectores populares, y ahí cuento otro posible proyecto que se está dando, que es efectivamente anclar en las mujeres de los sectores populares de algunas universidades bonaerenses y lograr que a partir del plan Fines ellas puedan tener un espacio que las contenga para ingresar a algunas universidades. Ahora estamos haciendo el piloto en la Universidad Jaureche, que ellos han tenido el Fines dentro de la universidad, es una universidad muy particular, muy interesante para trabajar esto, pero sobre todo no quiero dejar de mencionar este programa, lo estamos pensando con desarrollo social. Tenemos que tener iniciativa alrededor de lo que llamamos espacios comunitarios de cuidado, es decir, hoy las mujeres de los sectores populares tienen sobre sus espaldas la tarea de cuidado, pueden algunas de ellas reorientarlas a núcleos familiares, pero necesitamos brindarle más tiempo material para que puedan dar ese paso que es ingresar a las universidades. Ha sido muy provechoso el plan Fines desde que se pensó, los resultados son buenos, pero hoy es necesario apuntalar en esos dos registros, ¿no? El registro del cuidado para estas mujeres, resolverle el problema de los cuidados a estas mujeres y sobre todo espacios colectivos para que ellas puedan transitar la vida universitaria sin abandonarla, ¿no? sin los obstáculos. La universidad es un espacio bastante difícil para estos sectores. En general, cuando se las escucha a estas mujeres, nos transmiten la idea de que tienen muchos obstáculos, aparece la idea de que tenían interés en la universidad, pero situaciones familiares, etc. Hay que llegar a ellas, las soluciones las tienen, sus saberes están ahí, y esperemos que la política pública tenga, como decía Mirta, una capacidad de escucha mayor y pueda generar esta infraestructura, que no es otra cosa, estos recursos colectivos, comunitarios,
para que estas mujeres, si es que quieren, puedan ir a la universidad, formarse y tener mejores sueldos a largo plazo, ¿no? Disculpen, la tecnología es así, y espero se haya entendido aún con el corte alguna de estas ideas. Gracias. Sí, muy bien, se entendió. Así que no. Demuestra también lo persistente que somos a partir de las dificultades tecnológicas, ¿no? Un poco, bueno, sigo yo el diálogo. Un poco había adelantado la cuestión de que, bueno, mayoritariamente nuestro sindicato está formado por trabajadoras. Es una tarea feminizada y en ese marco tiene las mismas dificultades que cualquier tarea, menor salario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la lucha tiene que ver con que la pandemia en cierta manera desocultó una infinidad de injusticias que en situaciones normales se habían naturalizado. El tema del doble trabajo de la mujer, en el caso nuestro, se hizo visible porque tuvimos que acondicionar nuestros hogares y nuestro funcionamiento hogareño a unas nuevas dificultades. Independientemente de eso, construimos, como les había adelantado, un sistema educativo a partir de los propios recursos que tenemos con nuestro salario. No tenemos las mejores máquinas, no tenemos las mejores conectividades, pero sí tenemos una concepción de que nuestra tarea incluye a los sujetos de derecho y que tienen como derecho la educación, y en función de eso rápidamente tratamos de conformar un sistema educativo virtual que sostuviese la actividad educativa. Yendo de lo micro a lo macro, lo primero que tuvimos que reconstruir virtualmente fue la escuela, porque cada uno individualmente de su hogar tuvo que construir una conectividad a nivel de las compañeras para poder rearmar la escuela y en función de eso salir a buscar a nuestros estudiantes. Como todos ustedes saben, como todas ustedes saben, el sistema de inscripción a las escuelas en la capital federal es virtual. Con lo cual, si el Estado hubiese estado a la altura, digamos, de las dificultades que nos planteaba la pandemia, nos hubiese facilitado toda esa información tecnológica que uno aporta al inscribir a sus hijos a las escuelas, ¿no? Uno deja un montón de datos de la familia, que no lo obtuvimos. Tuvimos que ir a la escuela a reconstruir, a recuperar cada uno de esos datos para poder vincular a la familia a una suerte de escuela virtual. En ese sentido, queda claro que esa big data que construye el gobierno de la ciudad no está destinada a fortalecer el sistema, sino que está destinada a favorecer el marketing político al que nos tienen acostumbrados, ¿no? Nos aparece rápidamente si arreglan una vereda a 10 cuadras una información, pero no logramos que el mismo Estado vincule a los estudiantes con su escuela. Todo ese trabajo artesanal fue hecho por las docentes y docentes de las escuelas. Luego, el otro aspecto digamos, de destrato hacia nuestros estudiantes, lo vimos con lo que fue el tratamiento de ofrecer la comida a las familias que así lo requerían.
nosotros pedimos la tarjeta alimentaria, porque en la escuela pública, lo que tiene la escuela pública es que uno come porque se hace el horario del comedor. Llega el horario del comedor y comemos todo. No comen los pobres y los que tenemos un trabajo, nos vamos. No, comemos todos porque llega el horario en el que compartimos el almuerzo y luego seguimos en la continuidad de las clases. El hecho de que algunas familias tuvieran que hacer colas en la puerta de las escuelas marca, en cierta manera, el desprecio que tiene el neoliberalismo por los pobres. Armó un espectáculo donde aparte a la gente se les pedía datos innecesarios para otorgarle lo que es su derecho alimentario, ¿no? Cuando vimos luego los elementos que conformaban parte de esta canasta, muchas, por ahí viene otra respuesta en pandemia a colectiva, que fue muchas escuelas del Distrito Cuarto, las familias se organizaron para armar otra canasta, porque con esa canasta la que el Estado ofrecía era absolutamente insuficiente. Entonces las mismas cooperadoras, las mismas madres, padres que colaboran con la escuela, armaron otra red para construir changuitos solidarios, compra de datos. Hay digamos, historias que cuando las podamos recuperar, escribir y demás, van a formar parte de lo que hace el pueblo argentino en situaciones como las que nos ocurrieron. Cuando el Estado nos abandona, las comunidades se sostienen y reclaman. ¿Qué reclamamos durante todo este tiempo? Primero, sostener, porque uno puede reclamar, pero las necesidades básicas no pueden esperar. Y el Estado llegó de manera insuficiente a resolver el problema alimentario. En un periodo donde la pobreza aumentó y aumentó mucho más en nuestros estudiantes, en los que van desde 0 a 17 años, son casi el 51% de los pobres de este país. Entonces, con más razón, el Estado tendría que haber, ya que nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la educación, solucionamos el tema educativo, al Estado con cero gasto, porque todo lo hicimos con la conectividad nuestra, con nuestras máquinas, con nuestros elementos. Lo poco que tenían que hacer era sostener alimentariamente a la población y no lo hicieron. También en eso la comunidad tuvo que salir a reponer. Y el otro tema es la desigualdad en términos de conectividad y de medios de educación, de las máquinas. Nosotros veíamos cómo a medida que avanzaba el mes y llegaba a fin de mes, la conectividad o la respuesta de los estudiantes era menor. ¿Por qué? Porque se cargaban los datos del celular al principio de mes y a medida que se iban gastando esos datos, algunos estudiantes decían no nos mandes video porque no lo podemos ver porque gasta muchos datos. O sea, la falta de recursos afectó aún más a la desigualdad. Nosotros trabajamos en pandemia, pero no nos tenemos que olvidar que anteriormente hubo una pandemia económica que fue Mauricio Macri, que eliminó Conectar Igualdad. Hubo otro espacio de solidaridad que son los egresados. Los egresados de escuela secundaria fueron a sus escuelas a entregar la computadora de Conectar Igualdad. O sea, así vieja como estaba, hubo docentes que fueron a refaccionarla, a ponerlas más o menos en línea, y con los elementos de una política que tendía a restituir un derecho, se logró sostener
en este momento algo, reponer algo de lo que faltaba, pero también fue una acción solidaria de estudiantes que habían logrado ese derecho de acceso a la tecnología por propia voluntad de ayudar a sus compañeros actuales. Pero el Estado se mantuvo ajeno. Utilizó a los... Primero los llamó desconectados, que es algo que nos enerva a todos, porque no es una voluntad estar desconectado. Uno está desconectado porque no tiene los recursos. El Estado tendría que conectarme, entonces no me llames desconectado como si yo fuese mi voluntad. A este grupo lo utilizó como moneda de cambio de la presencialidad. En su modalidad de anticuarentena, negó los datos que los tienen, porque los datos los relevaron de las escuelas y nosotros se los dimos en abril de los pibes que no tenían condiciones para seguir en la virtualidad porque les faltaba máquina y no tenían conexión. Desde abril hasta finales no les importó la presencialidad, porque la presencialidad nosotros la manteníamos virtualmente. No les interesó. Y utilizó a este grupo para provocar la apertura de las escuelas. Y el marketing que necesitan ahora que van a lanzarse políticamente. Entonces, tomaron a esta población como rehén y en vez de sustituir sobre esa, fueron ablandando las condiciones de presencialidad. Como todos sabemos, la presencialidad que hoy podemos ofrecer es mínima. Y encima en los lugares donde se dio esa presencialidad aparecieron nuevos casos de contagio. O sea, en términos de cuidados, el gobierno de la ciudad tampoco ofrece mucha credibilidad respecto de sostener la presencialidad. La verdad que en ese punto las comunidades educativas siguen exigiendo que se otorguen las posibilidades de acceso a conectividad y máquinas y resguarda a sus hijos, porque más allá de las invitaciones, las comunidades están diciendo no, por lo que queda, no vamos a arriesgar, estuvimos todo un año cuidándonos y en los lugares donde más se necesita que se enferme una sola persona implica poner en riesgo a una comunidad un tanto mayor. Así que ahí las respuestas colectivas siguen siendo el resguardo frente al riesgo, porque uno puede tomar riesgos, pero el tema es que uno está arriesgando la salud por una revinculación socioeducativa. O sea, ni siquiera es reposición de algo que no se pudo tener, que es las instancias educativas. Entonces, a ese planteo que hace el gobierno respecto de la revinculación, nosotros le seguimos exigiendo las condiciones para poder seguir enseñando, que son la conectividad y los recursos necesarios. Nada más por ahora. Te agradecemos muchísimo, Carlos. No. Agradecemos mucho a los tres, las tres. La verdad es que impresionante cómo se fueron complementando sin haber estado antes en conexión. Mirta pudo poner en números y en estadísticas y también en testimonios toda la desigualdad que se planteó a partir de la pandemia y que se agudizó. Paula, muy interesante cómo el planteo de una universidad abierta a las necesidades populares es una preocupación de la investigación, así que eso es sumamente interesante, las cosas que fue contando.
el tema de las tareas de cuidado no remuneradas, que sean parte de la agenda pública, es toda una novedad y un trabajo que hay que apoyar y hay que seguir pensando. Y bueno, y sobre el final, Carlos, que buenísimo que se pudo sumar, me parece impresionante todo lo que cuenta en relación a, bueno, un poco el título del conversatorio, que tiene que ver con todas esas respuestas colectivas y solidarias que tuvo que reponer la docencia a pulmón, habiéndoles negado además paritarias y demás, con la conexión propia de cada uno, el ingenio, la creatividad y el amor, ¿no? hacia su tarea, hacia su trabajo, y con el apoyo de las organizaciones sindicales ligadas también a los barrios, a cada comunidad. Así que eso es impresionante, me parece muy bueno ponerlo hoy por hoy sobre la mesa, porque está cuidadosamente negado, silenciado. Entiendo que esas experiencias hoy son las que nos tienen que fortalecer para pensar un 2021 diferente, y que, bueno, que siempre la clave para la comunidad educativa, para la docencia, para las trabajadoras de la educación y los trabajadores, es la unidad con esas familias, que siempre, siempre que uno las busca están, que uno busca, bueno, esa preocupación común por la crianza, por la educación, siempre van a estar. Incluso las tareas de cuidado también se han puesto de manifiesto a partir de que la escuela no está presente en la presencia, ¿no? Así que me parece muy interesante. Si quieren les leo un poquito lo que apareció en el chat del YouTube. Dice, a ver. Dice Eduardo Alberto López, dice, antes de la pandemia se luchaba por el presupuesto que garantizara escuelas seguras y equipadas. Con la pandemia la lucha cambia por el presupuesto de conectividad, computadoras, plataformas, etc. Bueno, dice la encuesta que mostró Mirta, que de 9 de cada 10 docentes dicen que les aumentó el trabajo. Ahora me puedo borrar. Gabriel Cordon dice, como comentó Eduardo, mejorar el presupuesto de conectividad para los docentes. Resalto la afirmación de Carlos, no es solo el teletrabajo, fue reemplazar un sistema presencial por uno virtual, con la creatividad, ingenio y patriotismo de los docentes. Después de Cire Castillo Montes, dice, gracias por la charla, la información, el compromiso, beso y abrazo. Bueno, saludos para Mirta. Bueno, totalmente cierto la solidaridad entre docentes hacia los adultos, hacia los alumnos. Bueno, esos fueron los intercambios más valiosos. Me parece ahora, si quieren generar un pequeño intercambio entre ustedes, si hay alguna pregunta que, bueno, no todos llegaron a escuchar las intervenciones de todos, pero bueno, si les haya quedado alguna pregunta, por ejemplo, hacia lo que presentó Mirta, o a lo que presentó Paula, entre ustedes quieren hacerse alguna pregunta. Yo me olvidé de tomar lo que había dicho. Ella hablaba de Delfines. El Fines fue otro lugar de ataque. Ahí se congeló el presupuesto, no dejaron crecer el Fines, se cerraron un montón de fines. Y los fines también, al igual que Conectar Igualdad, era la restitución de derechos. Nosotros tenemos que ir por políticas que restituyan los derechos y incluir en la agenda los derechos de las mujeres. O sea, los fines que se lograron sostener tienen por detrás una lucha. Cada fines tuvo que luchar para que no se cierre. Así que una vez que la población logra un derecho, es difícil quitárselo. Ahora nosotros tenemos que ampliar mucho
porque llevamos 4 años de desventaja en lo que habíamos avanzado. Sí, yo no sé si puedo hacer una brevísima intervención. Ahora tengo a Carlos, Mirta no sé, no la veo yo, pero no sé si está. Sí, ahora sí, te vi, Mirta. No, a ver, yo creo que más allá de que los ángulos han sido distintos, complementarios, como se dijo en este diagnóstico, me queda solamente la inquietud, tal vez como una especie de balance, si es que en algún momento salimos del confinamiento, ¿no? De esta fórmula que se encontró para poder detener este flagelo de contagio, que es algo que recorrió bastante en las intervenciones y recorre en general los debates, que efectivamente la pandemia vino a desnudar de una manera mucho más dramática las desigualdades, ¿no? Se habló de las desigualdades de clase, yo algo dije sobre las de género, pero yo quiero señalar tal vez una suerte de virtud que sucedió a propósito de esto y que también se mencionó. Cuando nosotros hicimos el primer estudio que comenté en CONICET con respecto al confinamiento, rápidamente las mujeres de los sectores populares nos dijeron, eso es imposible de llevar en los barrios. No podemos encerrarnos en nuestras casas. La vida comunitaria de los barrios es la columna vertebral vital del funcionamiento de los barrios populares, tal vez por la escasez. Lo que tienen como capital social les permite esa sobrevida. Entonces, se revisó la política del confinamiento en los barrios y se creó una fórmula que se llamó Barrio Cuida Barrio. Y en ese sentido, el barrio, de alguna manera, sin tanta frontera doméstica, domiciliaria, pudo resolver, ¿no?, el problema del confinamiento. Y me quiero quedar también, que tal vez hay que escribirlo, Carlos, como bien dijiste, todavía no está escrito y todavía no es parte del título de una política pública, pero todo lo que la comunidad educativa, la política de cercanía hizo a propósito de esta dificultad en las escuelas. Me quiero quedar con eso, porque no solamente puso en evidencia de una manera drástica, dramática, ya no se puede tapar más el sol con las manos, respecto a todas las desigualdades económicas, incluso raciales, ¿por qué no?, y de género, pero ha dejado a la comunidad, ¿no?, al cuidado comunitario, como nosotros las feministas lo llamamos, en un lugar bastante competitivo desde el punto de vista del Estado. Cuando el Estado se corre, no puede, no sabe, aparece esa comunidad y resuelve los problemas que la política pública o el Estado no hace. Y me quiero quedar con esa mirada, porque hay que profundizar mucho más de qué estamos hablando cuando hablamos de comunidad. Esta política de cercanía que tanto se invisibiliza desde la lucha política y que tanta importancia tuvo en estos meses tan difíciles, ¿no? Y tal cual, Paula, así como hablábamos de lo importante que es para los docentes reconstruir estas microhistorias, como decía Carlos, lo importante de la fortaleza de este pueblo que salió. La verdad es que si uno piensa a nivel social, como los barrios más humildes son los que sostuvieron, se agarraron de esta cuarentena necesaria, comunitaria, como haya, digamos, en las posibilidades que había en cada zona, pero sostuvieron las medidas sanitarias para poder cuidarse y cuidar a los demás en los barrios a partir del plato de comida y a partir de las medidas sanitarias y entrelazados incluso con el plan Detectar, con todos los recursos que el Estado puso a disposición. Y bueno, y desde ahí reclamaba lo que faltaba, pero esto fue el barrio cuida el barrio, fueron los comités de crisis en los barrios, y bueno, las comunidades educativas siendo parte de eso, ¿no? Me parece que es impresionante cómo la clase trabajadora y los barrios sostuvieron estas medidas a pesar de lo crítica de la situación, y las clases más pudientes son las que protestaron, ¿no? Ni bien se cerró todo, porque bueno, querían mantener los negocios.
Sí, me parece que es mucho para aprenderlo de este año en relación a las experiencias, que es un momento clave para ponerlas sobre la mesa en cada comunidad. Yo lo que tengo que me surge como experiencias en ese sentido, en relación a lo que decía Carlos, de, bueno, cómo las familias tuvieron que hacer cola para buscar la comida y demás, fue que a partir de resolver esas situaciones mínimas desde la escuela, nosotros desde el CPI fue sostener la alimentación, fue, por ejemplo, generar que una familia que había tenido su bebé en el aislamiento, resolverle la partida de nacimiento, resolverle el DNI, ayudarla con esos trámites. A partir de ahí es que se puede generar un vínculo pedagógico. Sin esa presencia era mucho más difícil llegar con una propuesta que tenga que ver con el acompañamiento hacia los niños y niñas, ¿no? Entonces no es que uno a veces quiere suplir porque le encanta el rol social, sino que es a partir de ahí que se establece una posibilidad de aprendizaje, ¿no? Y me parece que esa es otra cuestión muy fuerte a resaltar, ¿no? Porque habla también del rol social del docente, y me parece que lo importante de todas estas acciones fue poner por delante que no se nos escape, que no se nos cuele la meritocracia, como decía Paula, en todas estas políticas, ¿no? Que el rol, digamos, que el derecho social a la educación hay que pelearlo quizás con un poquito más de fuerza que antes de la pandemia incluso. Sí. No sé si quieren agregar algo más, no sé, Sofi, si vos querés, si Bueno, ha tal quedado vez, algo, alguna pregunta. bueno, pero tal vez Mirta, no sé si, digamos, si ya estamos finalizando, Inés, en este intercambio, ¿no?, que hubo tan interesante, digo, si Mirta, desde los números la que nos traes, y digamos, hasta hubo un comentario ahí, un poco, dice, al 10% no le aumentó el trabajo, dice, ¿cómo lo lograron? Fue uno de los comentarios en esta estadística que traías, ¿no? Del enorme esfuerzo que hubo también de parte de la comunidad educativa. Puedo decir algo, digamos, coincidimos mucho con lo que planteó Carlos, ¿no? Pero me quería resaltar esto que había planteado al principio, cómo se confrontan en esta batalla cultural otros modelos, el modelo comunitario, la respuesta colectiva, toda esa creatividad que se puso en juego para poder sostener la continuidad, bueno, a la distancia, pero sí se sostuvo. Y el otro modelo individualista, meritocrático y demás. Así que pienso que hay que, bueno, dar esa batalla cultural porque es imprescindible, creo, porque fue una cuestión de supervivencia, desde garantizar la alimentación hasta garantizar que hay muchos más contenidos también que hay que poner en valor, que permiten, que pedagógicos, son educativos, desde ya que creo que hay que ir sacando esas conclusiones junto con las familias, junto con los estudiantes, de toda esta experiencia. Eso, quería agregar eso nada más. Yo sé que tenemos un plazo, pero no quería dejar de intervenir con algo maravilloso que dijo Inés con respecto a la meritocracia, ¿no? La política del gobierno de la ciudad tiene esa concepción, con lo cual establece una suerte de tabla rasa, donde todo el mundo empieza a caminar desde el mismo lugar. Y vos bien dijiste, y me parece que esa es la clave para dar el debate hacia adelante sobre la evaluación, ¿no?, la formación, desde dónde parten algunos de esos sujetos para hacer ese camino. Y muchas veces desde el feminismo, desde la política de género, pensamos que hay una situación de transición que es la discriminación positiva, es decir,
darle a muchos de ellos y ellas un lugar de partida más o menos razonable para que puedan caminar en paralelo con otros y con otras. Pero ahí hay un gran debate respecto a las condiciones de producción, de construcción de conocimiento y la desigualdad estructural, ¿no? Sí, totalmente. Si les parece, leo alguno. Ahora se sumaron un montón de comentarios, los leo como para ver si alguno quiere contestar y vamos ya encarando el cierre, si les parece. Dice... Desiree dice, la utilización de los pobres para la apertura final, manteniendo la brecha digital, es reflejo de la aprobia y el darwinismo. Eduardo Alberto López dice, Paula invita a pensar cómo continuar con lo pedagógico y laboral en este tramo en el que todavía no se ve fin del ASPO y DISPO. Matías dice, los comités de crisis barriales impulsados por vecinas y vecinos y las organizaciones activas de cada lugar son expresión de las respuestas colectivas. Eduardo vuelve a agregar, de acuerdo con la reflexión de Inés de cómo se notó la solidaridad de los de abajo y el oportunismo de los ricos. Y Mónica Hidalgo dice, agradecidos a todos, claros en sus comentarios. Bueno, quizás quieran agregar algo más de esto. No, bueno, en términos políticos, Larreta tiene más empatía con los runners que con los chicos que no tienen computadora. O sea, peleó más para que los runners pudieran correr por Palermo que nuestros chicos tengan computadora. Eso tiene que ver con una concepción de la política. ¿Para qué uno está en un cargo del Estado? O para propiciar derechos o para garantizar privilegios. Claramente este gobierno se ocupó de garantizar los privilegios. La última preocupación que tuvo fue intentar privatizar la costanera. O sea, en plena pandemia, ocupate de los barrios que tenemos grandes dificultades. Tal cual, coincido totalmente. Y bueno, yo hablaba de batalla cultural y política, por supuesto, también. Para eso estamos, ¿no?, en plenaria, haciendo este conversatorio, dando la batalla cultural desde la educación también. Exacto. ¿Les parece que vayamos cerrando? Bueno, desde ya que les estamos muy agradecidos y agradecidas por la presencia, por sus palabras, por la posibilidad de seguir pensando, digamos, desde la reflexión, desde la pasión, desde el enojo, la alegría, todo lo que estas imágenes que fueron recordando de esta época que vivimos última nos fue generando, ¿no? A todos y a todas quienes estuvimos en el día a día con esta problemática, que fue la de poder seguir pensándonos, seguir actuando, poder estar conectados y conectadas con las necesidades de nuestro pueblo, de la mayoría, y poder actuar en función de ello. Y desde acá, desde plenaria, intentamos abrir este espacio de reflexión para poder avanzar, ¿no? Sobre todo con una temática tan sentida por la gran mayoría de nuestro pueblo como es el acceso a la educación y la posibilidad que nos ha brindado en estas últimas décadas esta ventana que se abrió cuando antes era imposible de pensar el avance a partir de la educación y la posibilidad del acceso a la reflexión, al pensamiento, al estudio, al conocimiento, a la investigación de la gran mayoría de nuestro pueblo. Antes estaba reducido a unos pocos, ¿no? Y esto creo que es una batalla que damos en el día a día para poder sostenerlo y ampliarlo. Bueno, estamos muy agradecidos y agradecidas y veremos si hay un próximo encuentro
que nos convoque para pensar las violencias hacia las mujeres, una temática que me parece que hoy ya Paula nos dio el primer puntapié para pensar un ámbito, digamos, como es el universitario, donde aparece algo tan velado como es un lugar, digamos, tan definido y naturalizado para las mujeres, no solo en investigación, sino en docencia. Así que nos encontraremos en un próximo conversatorio. Muchas gracias a todas y a todos. Chao. Les agradecemos mucho a los tres. Gracias, gracias a todos. Chao. Gracias.